Marmari Compuwenui. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Escupamos la Historia, canal donde hablamos de gente con ideas maravillosas y a veces hablamos de gente que nos cae muy mal. También hablamos de revueltas, huelgas y matanzas, pero en esta ocasión nos vamos a adentrar en la historia de mujeres. Sí, mujeres que no precisamente desde el anarquismo han dado grandes luchas, incluso debatido numerosas veces con las anarquistas y en otras ocasiones han tenido cierta complicidad. En este video encontrarás a mujeres socialistas, comunistas de partido y algunas anarquistas con algo en común: la invisibilización y el trabajo que han dado en conectar las distintas violencias que les afectan. Hablaron de salud e higiene, de aborto, de justicia, igualdad, gestión económica, doméstica y externa, y por supuesto de la lucha de las y los obreros, de las que participaron tempranamente. Pero no vengo solo, pues el trabajo investigativo lo venía haciendo desde hace un tiempo una compañera quien precisamente me propuso este tema. Ella ha escrito numerosos fanzines protagonizados por estas luchadoras, que incluso yo no las conocía a todas, por lo que también me sirvió para investigar más sobre sus vidas y sus ideas. Estoy con Dana Hart, quien colaboró conmigo en este nuevo video. ¡Música! Uno de los levantamientos más grandes en combatir contra los españoles se dio en 1782, encabezado por una mujer sobre un caballo, Bartolina Sisa, que se unió a Tupac Katari y a Gregoria Pasa, organizando a cerca de 80.000 indígenas para la lucha. Siglos más tarde, continuarían con su legado figuras claves como Petronila Infantes, que fundó la Federación Obrera Femenina en Bolivia, o Dolores Cacuango, en Ecuador, que organizó una rebelión popular en 1926. Sobre Bartolina Sisa podemos situarla en esta parte del mapa, en pleno siglo XVIII. Destaca en el pueblo aymara por su resistencia anticolonial en el contexto de graves vejaciones y explotación en manos de españoles. Las jóvenes eran violadas por soldados, patrones y curas antes de su matrimonio, lo que se conocía como derecho a pernada, que en Europa ya era mal visto desde siglos antes. Bartolina y su cuñada Gregoria Pasa se alzaron junto a Tupac Katari, esposo de Bartolina. Ella lideró grandes batallas y sublevaciones desde un ejército mixto. Fue nombrada virreina del pueblo aymara y logró cercar a los españoles en la ciudad de La Paz. Aún así fue traicionada y entregada a sus enemigos, quienes la torturaron. Tupac Katari también fue entregado y ella fue obligada a mirar el descuartizamiento de él, y al año también fue sentenciada. La desnudaron en una plaza y, atada del cuello a la cola de un caballo, fue arrastrada. Le cortaron sus pechos y, tras ahorcarla, su cabeza y manos fueron exhibidas para amedrentar. Varios siglos después tenemos a Petronila Infantes. De ella ya te hablé en este video por si quieres saber más, pero en un rato, no me vayas a aportar ahora. Por otro lado tenemos a Dolores Cacuango, conocida como Mamadulu. Luchó por los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos bajo dominio del Estado ecuatoriano. Ella tenía muy claro la importancia de la lengua quechua para sus reivindicaciones, así que creó escuelas bilingües. Había aprendido a leer y a escribir motivada por el mundo intelectual del que se rodeó, siendo ella trabajadora doméstica. Volvió a su tierra natal para enseñar, aprender y luchar por su gente. Ahora vamos a este lado del mapa, en la Confederación Germánica. En marzo de 1848 estalló una revolución en Alemania. Si bien los objetivos iniciales estaban ligados a la construcción de un Estado burgués, poniendo fin a la monarquía, fueron ampliamente superados por una revuelta popular en el campo y en la ciudad, entrando en escena y delineándose como sujeto social la clase obrera. Louis Otto, Mathilde Giesler, Amalie Siegrist, si bien no tenían un origen popular, se volcaron a las barricadas, participando activamente en los levantamientos, transmitiendo mensajes a caballo e impulsando organizaciones de mujeres. En contexto, la Revolución Liberal de febrero de 1848 en la Francia proclamó la Segunda República, y de ese fervor se contagiaron otros territorios, como el que actualmente es Alemania.
Precisamente buscaban unificar a Alemania en un solo estado, bajo las ideas del liberalismo. Amalie Sigrist formó parte del llamado Heerszug, un movimiento que pretendía derrocar a la monarquía y establecer una república, en un tiempo en que ese sistema aún servía para inspirar a revolucionarias y revolucionarios. Entonces, Amalie inspiró y movilizó a muchas mujeres trabajadoras. Pasó de cárcel en cárcel y siempre terminaba agitando hacia nuevas revueltas. Entre tantas ejecuciones y represión, Amélie y su compañero Gustave Strupp pudieron exiliarse y terminaron en Estados Unidos, donde pudo escribir artículos sobre el sufragio femenino, la educación y la opresión de las mujeres. Murió muy joven, a la edad de 38 años, dando a luz a su tercera hija en 1862. Louise Otto, por su parte, editaba un periódico de mujeres, lo que en ese mismo contexto de revueltas le significó persecución y censura. El Frauenzeitung se prohibió. Louise Otto era cofundadora de la Asociación General de Mujeres Alemanas, cuyos objetivos eran reivindicar los derechos de la mujer a la educación, la universidad y al trabajo remunerado. Mathilde Giesler, al igual que las otras dos, participó de estas revueltas en la actual Alemania. También se dedicó a la escritura y en el exilio en Estados Unidos hizo campaña para abolir la esclavitud. Jeanne Diron fue una costurera autodidacta nacida en Francia, que fue pionera en la defensa de la lucha de la mujer trabajadora por sus derechos, en el marco de la Gran Revolución Francesa de 1848. Estuvo encarcelada y escribió innumerables artículos creando un club para la emancipación de las mujeres, junto con otros referentes como Pauline Roland y Eugène Niboyet. De Francia también proviene Olympia de Gouges y la gran Flora Tristán, conocida por sus aportes al movimiento obrero y de mujeres. Años más tarde, hacia 1871, se gesta la Gran Comuna de París, en la que participan mujeres como Lois Mitchell y Elisabeth Dimitris, cumpliendo un rol destacado en las barricadas. En el caso de Flora Tristán, conocida escritora feminista francesa de ascendencia peruana, trabajó desde los 16 años como colorista en un taller de litografía. Se casó a los 17 años, pero los celos y malos tratos la obligaron a huir con sus hijos. Mantuvo contacto con su tío en Perú, lugar al que viajó, entre otras cosas, para cobrar su herencia paterna, pero le fue rechazada. Al volver a Francia y tras conseguir la custodia de sus hijos y el divorcio, su ex esposo intentó matarla a disparos en la calle, quedando herida. El hombre fue condenado a trabajos forzados con el agravamiento de haber intentado violar a su hija. Flora emprendió una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos laborales y en contra de la pena de muerte. Publicó un programa socialista, el Union Ouvrière, clamando por la unión universal, por la emancipación de los trabajadores y trabajadoras, y esta debía estar unida a la emancipación de la mujer. Elisabeth Dimitriev, por su parte, pese a ser la hija de un oficial zarista en Rusia, es decir, una familia a favor del régimen del zar, esta mujer en 1868 viajó a Suiza y ayudó a fundar la sección rusa de la Primera Internacional. Siendo delegada en Londres, conoció a Karl Marx, quien le dijo que hiciera presencia en los eventos de la Comuna de París en 1871, llegando a fundar la Unión de Mujeres, que era de inspiración socialista. Por otro lado, Louise Mitchell, quien fuera una icónica anarquista que luchó por la defensa de la Comuna de París de 1871, prendiendo las barricadas, histórica y combativa. Sobre ella hablé hace mucho en este otro video, por si quieres profundizar mucho más en su vida. La revolución que estalló en Rusia durante 1917 tuvo de antecedente la revolución de 1905, y no solo con el rostro de hombres, como se suele acostumbrar a mostrar. Hubo mujeres conocidas como Alejandra Kollontai y otras no tan conocidas que lucharon vivamente como Elisabetta Drapkina, en un proceso en el que emergieron consejos obreros obligados a combatir el ataque de 14 ejércitos imperialistas, más tarde degenerado por el estalinismo. En efecto, la inspiración de Drapkina comenzó con sus padres, un bolchevique, presidente del comité militar del Soviet de Petrogrado, y su madre, Natasha, quien desde Finlandia ingresaba bombas, mechas y municiones. Drapkina participó en la icónica toma del Palacio de Invierno y fue metralleta con la Guardia Roja. En este lado del mapa,
La Guerra Civil Española es el proceso en el cual podemos encontrar la mayor cantidad de mujeres volcadas a las barricadas, con una cantidad enorme de nombres antecedidos por figuras claves del movimiento obrero como Teresa Claramunt, Lucía Sánchez, Mercedes Coma Posada, Amparo Poch, Lola Iturbe, Virginia Gervasini, María Silva Cruz, Valencia Libertad, Fanny Schönheit, María Burgueña, María Ginestá, Matilde Lanz Bass, Luisa Carnés, María de los Ángeles, entre muchas otras. Mujeres que lucharon directamente contra el fascismo en brigadas antinazis. En España se llevó a cabo un proceso que llamó la atención a las y los anarquistas de todo el mundo. Se llegaron a poner en práctica muchos de los principios del anarquismo y en un escenario particularmente difícil, como lo fue la Guerra Civil. Lucía Sánchez, Mercedes Coma Posada y Amparo Poch agitaron las banderas de Mujeres Libres, la revista y la organización que fundaron. Lucía era telefonista cuando se afilió a la central anarcosindicalista. Cuando estalló la guerra, ella estaba ya escribiendo artículos, visitando el frente, intercambiaba cartas con compañeras en el extranjero para buscar ayuda y hacer correr la información desde los puntos de conflicto. Pero ya sabemos que el resultado de la guerra fue un régimen oscurantista, ultracatólico y fascista. Lucía se exilió en Francia, pero la desgracia se extendió con las invasiones nazis en la Segunda Guerra Mundial. Así que volvió con su familia a la España franquista y murió en Valencia ya en 1970, aún en dictadura. Mercedes Coma Posada, por su parte, era montadora de cine, escritora y representante artística. Estaba afiliada al Sindicato de Espectáculos Públicos de la CNT y en los locales del sindicato daba clases. En ese tiempo es que conoció a sus otras compañeras con las que fundó Mujeres Libres, donde ella hacía la crítica literaria y de cine. También llevó la alfabetización al frente de batalla. Siempre tuvo la inquietud sobre la formación de la mujer trabajadora. Llegó a creer el casal de la dona treballadora. Mercedes, tal como tantas compañeras, encontraron el fin de sus días en Francia, donde murió en febrero de 1994. Luego tenemos a Amparo Poch, quien quería estudiar medicina, pero su padre intentó diluir su deseo, argumentando que no era una carrera para mujeres. Comenzó a estudiar para ser profesora, pero después de eso se matriculó en medicina. Sus compañeros y profesores fueron muy hostiles, aún así se tituló con honores y atendía a mujeres y a niños en su propia casa. En eso estaba cuando conoció a sus compañeras de Mujeres Libres y se convirtió en la portavoz de esta organización. Estas mujeres como anarquistas no solo deseaban la igualdad entre mujeres y hombres, sino también erradicar la sociedad de clases, explotadores y explotadas, y lo que llamaban como la triple esclavitud de la mujer, la de la ignorancia, la de hembra en una sociedad patriarcal y la de productoras en una sociedad capitalista. No obstante, se sentían marginadas por sus propios compañeros, por eso decidieron crear una organización específicamente de mujeres. Un debate interesante se daría con Federica Montseny en este caso, que fue otra histórica anarquista. Pero de todo esto y mucho más te hablaré en otro video sobre Mujeres Libres en el futuro. Amparo Poch también se debió exiliar en Francia con el triunfo fascista. Allí murió en 1968. Sus pocas pertenencias fueron distribuidas entre las personas más necesitadas. Viajamos hasta Oriente. En 1924, 10.000 trabajadoras en China declararon una importante huelga en la milenaria industria de la seda. Jiang Jingyu participó en esta lucha y más tarde también en la del Cantón Hong Kong, convirtiéndose en ícono de la lucha de las mujeres por sus derechos en el gigante asiático. Esta reconocida mujer fue cofundadora del Partido Comunista Chino y fue parte del Comité Central. Dirigió la oficina de la mujer del partido. Si bien autoritario y enemigo de las mujeres libertarias en China, claro, hay que decirlo como no, en 1918 Jiang Jingyu se fue a Beijing para entrar en la Sociedad Jimin, creada por el tirano Mao Zedong y Carl Hessen, con quien se casó. Ella escribía artículos dedicados a la mujer trabajadora china y enfatizando la necesidad de que ellas participaran en la llamada Revolución China. Todo iba bien para ella hasta el alzamiento militar de Chiang Kai-shek, que significó la expulsión y asesinatos de las y los comunistas. Jiang Jingyu finalmente fue ejecutada con solo 33 años. La lucha contra la esclavitud
también tuvo de protagonistas a mujeres muy importantes, como Harriet Tubman, que liberó a 700 personas racializadas creando un sistema de escape, o como Sojourner Truth con su discurso ¿Acaso no soy yo una mujer? También Ida Wells y otras destacadas figuras. Más recientemente en la historia, hacia 1970, emergieron mujeres como Angela Davis, la más buscada por el FBI, o Marsha P. Johnson, que defendió también los derechos de las personas transgénero. En el caso de Harriet Tubman, quien vivió la esclavitud, intentó escapar 2 veces e inspiró a muchas y muchos a huir. Mientras ella era niña, recibió el golpe de una pesa de metal por parte de un supervisor esclavista. Esto la dejó con un traumatismo cráneoencefálico, lo que le causó sueños vívidos y algo parecido a la epilepsia. Ella interpretó sus sueños como visiones y en realidad se volvió súper religiosa. Harriet tomó a sus hermanos y arrancó de sus esclavistas, pero salió mal porque sus hermanos volvieron, así que al final decidió huir sola. Ya estando en Pensilvania, intentó liberar a su familia. Varias veces viajó con el fin de rescatarles, pero no solo a su familia, sino que a muchas otras. Para eso se hizo de un revólver que le ayudó a liberar gente. Luego de la guerra de secesión, que si quieres saber más, aquí te dejo también un video, Tubman sumó a su lucha por las y los afroamericanos libres el tema del sufragio femenino. Breve inciso es que algunas sufragistas blancas sí tenían problemas con que votaran mujeres negras. A ver, ahora nos vamos a mover un poquito más al sur. En América Latina, durante el siglo pasado, destacaron, sobre todo en los años 20, mujeres insuperables, como Betsabé Espinal, en Colombia, que organizó una huelga para poder trabajar en alpargatas y no descalzas. Lucía Capetillo, en Puerto Rico, llevada a juicio por usar pantalones en la calle. Ángela Bambase, nacida en Brasil, que en diferentes países de la región se convirtieron en protagonistas de poderosas huelgas, y mujeres como Juana Gutiérrez, que cumplió un papel clave en la Revolución Mexicana. Sobre la presencia anarquista en la Revolución Mexicana siempre puedes ver este video para comprenderla mejor. Juana Gutiérrez destacó en este contexto previo como una editora anarquista de periódicos. Se había casado con solo 12 años, algo que tristemente era bastante frecuente en ese tiempo. Ella le enseñó a leer y a escribir a su esposo, y entre sus colaboraciones más icónicas ha sido en el periódico El Hijo del Aguizote, desde donde incomodó a una sociedad conservadora, pero más incomodó aún a esa sociedad retrógrada solo con el acto de vestir bajo estereotipo de vestimenta masculina, corbata y traje. Lograba lo que en algún punto han querido lograr con su vestimenta los punky. Obvio que su potencial no era ese, sino su tinta en el periódico Vesper. Apuntaba directamente contra el gobierno de Porfirio Díaz, contra la iglesia y la figura del Estado. Esto y más le llevaron a la cárcel y la persecución. Fundó el grupo Las Hijas de Anáhuac, que llegó a incorporar a más de 300 mujeres libertarias con la herramienta de la huelga. Juana Gutiérrez se declaró partidaria de las acciones guerrilleras de Emiliano Zapata, lo que le significó cárcel, pero a su liberación es nombrada coronela por Zapata, organizando el Regimiento Victoria. Murió en 1942 en la Ciudad de México. Betsabé Espinal, de 24 años por su parte, desde Colombia en marzo de 1920, lideró a un grupo de trabajadoras textiles para instalarse en la entrada de la fábrica a convencer a sus compañeras de no ingresar al trabajo. Así, más de 400 obreras protestaron y gritaron a la huelga, la que fue tomando tintes generales. Betsabé fue quien viajó a Medellín para hablar con la prensa y la gobernación sobre los malos tratos, los sueldos de miseria y las injusticias de sus compañeras. El dueño de la fábrica, a regañadientes, aceptó los puntos propuestos en la huelga, solo después de que ésta fuera muy masiva y mediática, como el aumento salarial, la regulación de la jornada y el despido de los capataces y administradores acosadores. En el Caribe profundo, Luisa Capetillo, desde Puerto Rico, estaba ligada al movimiento anarquista local. Escritora, periodista y sindicalista en la Federación de Torcedores de Tabaco, afiliada a la Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico, fue viajando por todo rincón de la isla, incitando a la organización obrera para exigir mejores condiciones laborales.
De seguro se detuvo en muchos lugares para hablar sobre el amor libre, la escuela racionalista que había inspirado Ferrer y Guardia, el vegetarianismo y hasta el espiritismo, que en ese tiempo causaba gran interés a mucha gente. Promovió la lucha de clases en favor del comunismo libertario. En Brasil, hija de inmigrantes italianos, vivía Ángela Bambase, pero se trasladó con su familia a Nueva York. Desde su adolescencia trabajó con su hermana y su madre en la industria de la confección. En ese contexto, comenzó a frecuentar reuniones de la Industrial Workers of the World. Que recordemos, si bien en Chile siguió una línea narcosindicalista, en el resto del mundo tuvo una línea sindicalista revolucionaria. Son cosas diferentes. Ángela también estuvo ligada al Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección de Damas. En 1919, una huelga de modistas fue el escenario en donde destacó como organizadora y más adelante como activista y rostro reconocido en el sindicato. Claro que, bajo la sombra del machismo, esto significó el divorcio y la pérdida de la custodia de sus hijos. Así que esa fue otra de las luchas que se le sumaban a las huelgas de textiles en 1932 y de costureras en 1933. Ella fue clave para la fundación de la sección local de mujeres del Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección en Baltimore. La muerte la encontró en 1975 tras un cáncer. En Argentina destacaron por su combatividad Virginia Volten, Juana Rouco, María Collazo y otras mujeres disidentes que se ligaron a las luchas del movimiento obrero a principios de 1900, cuyo conocido hito es la Patagonia Trágica. En el caso de la famosa Virginia Volten, se trataba de una mujer nacida en 1876, anarquista y de tinta incendiaria. En 1896 se reunió con trabajadoras de una fábrica y en poco tiempo ya publicaba en el conocido como primer periódico anarcofeminista de Latinoamérica, La Voz de la Mujer, con su lema "Ni Dios, ni patrón, ni marido", que financiaban con parte de sus ya precarios sueldos. Allí escribió sobre la explotación de la mujer en su dimensión de clase y de género, si bien tuvo una duración efímera por lo difícil que era imprimirlo y distribuirlo. Produjo una serie de escándalos en distintos sectores de la sociedad, incluyendo el de sus compañeros varones. Llamaban a rebelarse contra la opresión masculina sin abandonar la lucha proletaria, que engloba a toda la sociedad. De seguro le habría gustado mucho la frase esa sobre que el trabajador explotado usa sus propias cadenas para dominar. En sus páginas se mostraron anticlericales contra la patronal, el Estado y la familia patriarcal. En cambio, promovía como finalidad el comunismo anárquico. Virginia se ganó el apodo de la Louise Michel de Argentina. Ya te la mencioné en este mismo video, así que imagino que no necesita presentación. También fue una de las organizadoras de la Casa del Pueblo, que era algo así como un centro social anarquista, donde se hacían eventos culturales y sociales, debates, teatro y todas esas cosas que quizás hoy mismo están haciendo en el centro social ocupado anarquista o en el Ateneo de tu barrio o ciudad. Entre las militantes de la Fora Argentina podemos encontrar a Juana Rouco, trabajadora textil y antiautoritaria. Estaba comprometida con la emancipación de la mujer. Hizo una labor periodística como cofundadora del periódico anarcosindicalista La Nueva Senda en 1909 en Montevideo. Pero antes había conocido a Virginia Volten, a Teresa Caporaletti y a María Collazo y organizaron el Centro Femenino Anarquista. El contexto fue bastante duro. Los alquileres llegaban a precios impagables, como ahora, y hubieron huelgas de inquilinos, como debería ser también ahora, de las que participó Juana Rouco, así que el gobierno argentino aplicó la ley de residencia para expulsar del país a los militantes anarquistas extranjeras y extranjeros, pues justamente eran quienes más estaban agitando la huelga. Y como Juana Rouco era de nacionalidad española, la despacharon al otro lado del charco. Estando allí en Barcelona, se conoció con la anarcosindicalista Teresa Claramunt, con quien visitaron varias escuelas racionalistas cuando aún vivía Ferrer y Guardia. Lindo viaje, pero volvió al Río de la Plata, hasta Montevideo, Uruguay, y ahí aparece el periódico La Nueva Senda. Pero en eso estaba cuando se enteró del fusilamiento de varios anarquistas en Barcelona, entre esos a quien había conocido, Francesc Ferrer y Guardia, así que no dudó en hablar públicamente en un mitin de repudio a estos actos criminales. Obvio, la policía volvió a buscarlas y se escapa usando ropa de estereotipo masculino.
Ya en Buenos Aires se encuentra con masivas huelgas y manifestaciones por mejoras salariales y de condiciones mínimas de trabajo. Se alzaban las banderas de la Fora en ese movimiento. Pero por otro lado estaban los rompehuelgas y los grupos parapoliciales, y la patronal gritaba por un lado con sus fajos de billetes, y por el otro lado el movimiento obrero no bajaba los brazos. Y la respuesta del tirano Hipólito Yrigoyen fue aquel sangriento suceso conocido como la Semana Trágica, que también se llevó consigo los trágicos sucesos de la Patagonia rebelde, que si quieres, en el futuro te hablaré también sobre eso. Mientras todo esto pasaba, Juana Rouco y su compañero fueron entregando apoyo en distintas ciudades de Argentina. Murió varios años después en un accidente de tránsito. Por esta parte del mapa, en el país de los terremotos y los buenos memes, en Chile, los años 20 también trajeron el florecimiento de las mujeres trabajadoras, como Teresa Flores, que junto con Luis Emilio Recabarren cumplió un papel fundador de un movimiento obrero con olor a pólvora, al que se ligaron figuras también como Belén de Zárraga, que recorría países y ciudades del mundo buscando agitar la revolución. Durante las huelgas del carbón, mujeres como Carmen Serrano y Delfina González fueron fundamentales, escondiéndose entre la arena para que no las atrapara la policía y teniendo que vestirse de hombres para poder pasar desapercibida entre los mineros. En el caso de Teresa Flores, si tuvieras una máquina del tiempo podrías verla nacer en Iquique, en enero de 1890. Su historia es muy interesante, más allá de si yo personalmente estoy de acuerdo o no con el partido del cual fue militante. El conocido Partido Obrero Socialista, que sería el radial sobre el que se construiría el Partido Comunista de Chile. Pero Teresa, además, fue fundadora del centro feminista anticlerical Belén de Zárraga. Ella puso la gasolina para impulsar los consejos femeninos de la Federación Obrera de Chile, la FOCH, que solía llevarse bastante mal con las y los anarquistas locales. Por ahí, en el año 1909, conoce al mítico Luis Emilio Recabarren, un dirigente político marxista, uno de los primeros de esta corriente en el territorio, conocido por fundar el Partido Comunista de Chile. Víctor Jara le hizo hasta una canción. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Ya, pero estamos hablando de Teresa y ella se casó con él, 14 años mayor. Con él es que Teresa da varias conferencias y colaboró con el periódico El Despertar de los Trabajadores. Ella abordó una lucha por la liberación de la mujer del yugo religioso y por tomar más responsabilidades sociales. Pero bueno, a los años fue que su esposo Recabarren se quitó la vida. La magna obra había sido la creación del Partido Comunista Chileno, pero por lo que se sabe, las relaciones entre ella y el partido fueron algo hostiles, especialmente por parte del grupo de Castor Vilarín Marín, quien la atacó varias veces. Ya con la dictadura de Ibáñez, la voz de Teresa fue desapareciendo del comunismo local. Poco favor le hizo el partido mientras siguió con vida. No hubo mucho lugar a reseñas sobre su vida, más allá de ser la compañera de Recabarren. La única imagen que tenemos de ella es esta, en el funeral de su esposo. Carmen Serrano nació en Punta Arenas, en la zona austral de Chile, en 1898. Al igual que Teresa, fue una obrera socialista y actriz que perteneció a un pequeño núcleo socialista en Viña del Mar y Valparaíso, inspirados por Recabarren y Teresa Flores. Participaron de sociedades de resistencia, centros de estudios sociales y, lo que más disfrutaba Carmen Serrano, los eventos artísticos. Se organizaban charlas afuera de las fábricas. Siendo muy joven, Carmen le tocó participar en la huelga del mono en Valparaíso y en la huelga de obreros de Caleta Abarca. Estuvo allí liderando un comité de mujeres en apoyo a la huelga, organización que se fue desarrollando hasta formarse el centro El Despertar de la Mujer, que tomó relevancia en las manifestaciones por el alza en los tranvías y las ligas de arrendatarios. Animando ollas comunes y huelgas en un Valparaíso lleno de anarquistas. Es que obviamente Carmen se relacionó estrechamente con la Federación Obrera de la región chilena, la FORCH. Habrá tenido interesantes conversaciones con anarquistas del puerto como Juan Onofre Chamorro, Modesto Yerzún o Pedro Ortúzar. Inquieta, Carmen llegó a la huelga de los mineros de la mina El Teniente, pero fue acusada de ser agitadora peruana, porque claro, ser agitadora, mujer y peruana de seguro era un gran delito. Dicho y hecho, fue expulsada de la provincia, pero eso no terminó con su participación en las huelgas. De eso fueron testigos los mineros del carbón. Allí
llegó junto a su compañera Delfina González enfrentando a los sicarios de siempre, pero todo iba mal con la represión. Carmen, vestida con el estereotipo de ropa masculina, se adentró en las minas, manchada de carbón, alzó su voz llamando a la resistencia y en una cárcel de Coronel fue encarcelada. Desde ahí habría escuchado los mitines que se hacían afuera de la cárcel para exigir su liberación. Usted quizá no nacía, pero en 1920 se inició lo que llamaron Proceso de los Subversivos, que se encargó de la persecución al movimiento obrero y estudiantil, en ese tiempo aún con una mayoría anarquista. No obstante, socialistas también fueron perseguidas. Carmen Serrano estaba en el punto de mira de las autoridades. Se le encerró en la Casa Correccional de Mujeres en Santiago. Al salir en libertad comenzó a tener problemas con su pareja, Leonardo Cifuentes, del Partido Comunista. Sus propios compañeros de partido la acusaron de ser infiel y fue duramente cuestionada. Ella hablaba de amor libre, lo que no tenía cabida en el movimiento comunista autoritario, cuyo discurso más imperante en ese momento era que el amor libre era un tema de burgueses. Todo esto habría hecho que se alejara de esa colectividad y se hiciera muy amiga del anarquista Soma Huerta, con quien se conoció en el movimiento de arrendatarios de Valparaíso. Siguió en huelgas y ya en 1926 se le pierde un poco el rastro. Un rasgo que ha caracterizado a las mujeres en la historia y también en las mitologías religiosas, ¿por qué no?, es de transgredir los mandatos divinos, portadoras de rebeldía cuando se han sentido investidas por las ideas de emancipación de clase y de género. Vemos que en su variedad de pensamientos e ideologías fueron defensores de su papel revolucionario en todas las épocas, conscientes de la importancia de sus palabras, la defensa de sus ideas y de que no debían ser doblegadas ni renunciar a sus luchas, que en estos casos también era la lucha por las y los trabajadores. Claro, también desde lo que en sus perspectivas podrían ser mejores estrategias. Es necesario conocer la historia de estas y muchas otras compañeras, aprender de sus aciertos y errores, aprender de los nuestros y enfrentar estos tiempos en donde opera una comodidad aparente y cómplice con explotación en todas sus formas. Gracias a Dana por traernos a estas personajes históricas y si quieres ver sus fanzines y otros trabajos te dejo en la descripción el link a su página. Abrazo. ¿Qué es lo que quieren? La reincorporación de María Carbone. La que tiene el hijo enfermo. Ah, y ustedes ponen en peligro su puesto de trabajo por una mujer que abandonó el suyo. Tenía sus motivos. Todo el mundo tiene sus motivos. Yo también tengo mis motivos, señora. Pero el trabajo es sagrado, ¿eh? Yo construí esta fábrica trabajando. ¿O cree que me llovió del cielo, que tuve suerte? Lo que tuvo es plata. Ma cállese la boca. Usted no sabe ni lo que dice, señora. ¿Acaso no soy yo el que viene todos los días antes de que todas ustedes lleguen? Y no soy el último en irse, ¿eh? Pasa que yo cometí la estupidez de contratar mujeres. Y lo único que me traen son problemas. Que una se embaraza, que la otra le tiene que dar la teta al nene, que la otra tiene el marido enfermo. Nos pondríamos a trabajar enseguida si lo de María pudiera arreglarse, señor. Su hijo está muy enfermo. Dale con los hijos. ¿Y qué culpa tengo yo si lo echan al mundo como coneja? Este es el momento en que tenemos que estar unidas. Si le paramos la fábrica, Volpone va a tener que ceder. ¿Qué es un patrón sin fábrica? ¿Qué es una fábrica sin obreras?